Bien, aquí estamos justamente con el fiscal federal, Gustavo Gómez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Queríamos que se presente y que pueda contar un poquito, digamos, de su trayectoria laboral y actualmente qué está realizando. Bueno, mi nombre es Antonio Gustavo Gómez, yo soy fiscal general en la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Es una especie de jefe de fiscales federales de las tres provincias y nuestra tarea es multifuego, desde narcotráfico, corrupción y también obviamente delitos ambientales, que es un poco mi especialidad. Bien, bueno, en ese sentido, que es un tema que por ahí estuvimos viendo, que está trabajando también con todo lo que sería eh, la comunidad aborigen, ¿no? Y los crímenes que se cometen en esos ámbitos. Por un lado, quería también preguntarle, digamos, cómo llegó a descubrir que esto era lo que realmente le gustaba hacer y por qué eligió esta rama del derecho. Es una historia un poco larga, pero básicamente a mí me nombraron fiscal federal siendo muy joven, yo tenía 29 años. Y la verdad es que en Rawson, en la provincia del Chubut, donde yo tenía jurisdicción, hay un gran litoral marítimo que está surcado por barcos petroleros. A muy poco tiempo de haber asumido, se produce un derrame de petróleo muy importante frente a las costas de Puerto Madryn y la zona de Punta Tombo, un derrame de petróleo muy importante, que empetrola 17.000 pingüinos. En esa época no teníamos una ley como la 24051, que es la que tenemos hoy para los casos de este tipo de derrames tóxicos, y en ese extremo, digamos, en esa alternativa, mis hijas, que eran muy pequeñas, empezaron a ir a Punta Tombo a lavar pingüinos con unos piletones, con las piletas pelos pinchos que iban y lavaban los pingüinos con eso. Mi primer planteo fue pobre, hay que sí ayudar el tema de ecología, pero después, gracias a un reportaje que me hicieron desde una televisión japonesa, me empecé a preguntar si eso no era un delito. Y ahí abrí mi primera causa penal por un crimen ambiental que fue 17.000 pingüinos empetrolados. De ahí para adelante fue como que se me abría todo un mundo, se me abría todo un espectro en donde justamente, y te estoy hablando hace más de 30 años, los crímenes ambientales tenían que constituirse en una verdadera barrera contra los delitos que justamente buscan ganar plata de la naturaleza de modo tan salvaje como la que estamos viendo. Bien, y bueno, en ese sentido, ¿cuál sería el punto de equilibrio ambiental en referencia, digamos, a la regulación versus lo que sería el libre mercado? Cada vez que me preguntan a mí en este sentido, por ejemplo, me dicen, usted es antiminero, ¿no? Yo en realidad no soy antiminero. Yo lo que no quiero es que en nombre de la minería se cometan delitos. Y me parece que el punto de equilibrio es que ninguna explotación, sea de la manera que fuera de los recursos naturales, tiene que ser sobre la base de crímenes ambientales, de ecocidios, como el que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en el delta del Paraná. Uno no puede, por ahorrar dinero, quemar como se está quemando el delta del Paraná, en vez de utilizar las técnicas y mecánicas de, por ejemplo, limpiar los suelos que existen y no son exactamente esto. Bien. En ese sentido, ¿qué aspectos cree necesarios recalcar para concientizar a la opinión pública sobre el cuidado del medio ambiente? Bueno, como vos sabés, yo suelo estar dando muchas charlas en muchos lugares del país. De hecho, todos los fines de semana con mi esposa estamos yendo de un lugar a otro dando talleres para que el ciudadano de a pie sepa cómo hacer una denuncia por un crimen ambiental, sepa que es víctima de delitos ambientales, porque es interesante ver cómo no estamos acostumbrados a vernos como víctimas. Es decir, lo vemos
al medio ambiente como una víctima, ¿no? Es decir, qué barbaridad lo que está pasando con los campos en el delta. Pero nosotros no nos reconocemos como víctimas de los crímenes ambientales. Entonces, parte de mi tarea es eso, salir a dar talleres, vamos con los PowerPoint, nos juntamos con la gente, le explicamos cómo hacer denuncias penales. Mi correo electrónico y mi teléfono está circulando, yo creo, por medio país, porque me llaman permanentemente para ver cómo hacer una denuncia penal, cómo trabajar en un tema de recolección de pruebas en un crimen ambiental. Yo estoy afirmándome en el ciudadano de a pie. La Academia del Derecho, la Academia del Derecho Ambiental, ha fracasado al punto tal que estamos en el lugar donde estamos, porque, por ejemplo, en las facultades de Derecho no se enseñan los delitos ambientales. En las especializaciones de Derecho Ambiental, nadie le explica a los alumnos lo que es un proceso penal ambiental. Entonces, ya he dado por perdida la pelea con mis colegas, es decir, ante los académicos, ante los profesores de Derecho, que generalmente teorizan, se afianzan en diagnósticos, todos hacen diagnósticos, pero no enseñan y no transmiten el conocimiento necesario para que las causas penales ambientales sean la verdadera barrera a favor de la protección de la madre naturaleza. Sin dudas. Bueno, y en ese sentido, digamos, ¿qué valor atribuye el papel de las empresas y cómo juega en este sentido la conciencia ambiental en cuanto a la responsabilidad social empresaria, que si bien hace tiempo se viene hablando de ello y quizás las empresas buscan incorporar, cómo puede ser realmente un mecanismo efectivo a favor, digamos, de lo que sería el ambiente? A ver, las empresas tienen la necesidad de demostrar que se sienten preocupadas por la cuestión ambiental. Las más necesitadas de este perfil son justamente las que más agreden el medio ambiente. Por ejemplo, empresas petroleras, empresas mineras, multinacionales dedicados a los agronegocios. Entonces, crean fundaciones o proveen de fondos a muchas ONG ambientalistas con la excusa de la responsabilidad social empresaria, RCE. A mí me preocupa mucho ver, por ejemplo, cómo estas grandes empresas proveen de fondos, le doy el caso de Minera La Lumbrera, que provee millones y millones de pesos a las universidades. Entonces, es muy complicado en el ámbito universitario tratar de ser críticos contra una empresa minera que comete delitos si provee de muchos millones a esa universidad. Sin dudas. Perdería la imparcialidad en ese sentido. Perdería la independencia. La independencia. Del conocimiento científico. Entonces, esa mirada a mí me preocupa. Pero resulta que hay otras empresas que realmente sí son muy importantes. Yo conozco empresas, por ejemplo, que financian abogados para que puedan ser querellantes incluso contra ellas mismas si conocen delitos para la investigación de crímenes ambientales. Así que el espectro es muy amplio. La regla general es que aquellas multinacionales que están más comprometidas con la contaminación ambiental son las que más dinero buscan poner para silenciar las voces de aquellos activistas que justamente defienden el ambiente. Bien, es duro, pero digamos es una realidad. Está pasando aquí y hablando de otros países, podríamos decir cuáles serían ejemplos de legislación ambiental y cuáles realmente no lo son a nivel referencial. Vos sabés que Argentina tiene muy buenas leyes ambientales. Recién estaba hablando con un colega tuyo que me hacía una nota por el tema de la quema de los cañaverales aquí en Tucumán, sobre la ley Yolanda. Yolanda Pérez es la primera secretaria de Ambiente que tuvo la República Argentina, nombrada por el presidente Perón allá por el año 1973. Y en honor a ello, se sanciona la ley que lleva su nombre y que obliga a cualquier empleado público a capacitarse en materia ambiental.
Teniendo eso como base, tenemos muy buenas leyes de glaciares, tenemos una buena ley de bosque nativo, estamos procurando una buena ley de humedales, tenemos una buena ley general del ambiente. Argentina tiene, sea en el orden federal, sea en el orden provincial o sea en el orden municipal, un conjunto de normas muy buenas. ¿Cuál es el problema? Que no las aplican. No se aplican, no se cumplen. Y como las sanciones para aquellos que no se cumplen están en manos de la administración pública, que generalmente es cómplice de estos incumplimientos, se transforman en leyes inocuas, se transforman en leyes fantasmas. Yo por eso he peleado mucho en la época de la ley ambiental que salió en materia de bosques nativos y glaciares, para incluir un capítulo penal. Y con la ley de humedales de ahora, yo digo, no podemos sancionar esta ley de humedales si no metemos un capítulo penal, porque no van a terminar los incendios en el delta por más que salga esta ley. Así que la mirada es que leyes tenemos y muy buenas, pero no conseguimos ni jueces ni fiscales que quieran aplicar. Bien, o sea que esto se vuelve, en definitiva, digamos, para los que son funcionarios, justamente un tema muy, vamos a decir, peligroso desde el punto de vista desde su gestión. ¿Cuál sería la responsabilidad que tendrían los funcionarios ante un hecho, digamos, de delito ambiental? Deberían impulsar las acciones penales ambientales, deberían avanzar con las causas penales ambientales. No puede ser que recién ahora, y después de tantos días que se están quemando los campos allí en la Mesopotamia, recién haya una persona indagada por el delito de la quema. Y estamos hablando que ya han superado las 150.000 hectáreas de incendios. Hay una gran falla en el sistema de administración de justicia. Pero lo que pasa es que también nosotros no tenemos controles de parte de los ciudadanos como existen en otros países. Te puedo poner un caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, en Miami, por darte una localidad conocida por todas, en Miami los jueces cada 6 años tienen que conseguir que su mandato judicial sea ratificado por los ciudadanos en una elección que se hace de modo separado. Entonces, termino mi mandato hoy, le expongo a los ciudadanos todo lo que yo hice y los ciudadanos van a decidir si quieren que yo siga siendo fiscal o no. La selección inicial es por concurso, como se hace ahora, pero tienen mandatos de 6 años. Entonces ahí el ciudadano es el que ejerce un control directo sobre el sistema de administración de justicia. Si en algo nos caracterizamos es que no tenemos prácticamente jueces y fiscales que hayan sido echados a patadas por cosas como las que vos me comentás. Entonces es una gran falla del sistema democrático no tener un poder judicial realmente controlado por los ciudadanos. Y en este sentido, las consecuencias de persistir en el tiempo con esta situación, o sea, con este descuido de lo que sería seguir teniendo y que se sigan cometiendo delitos ambientales. Yo creo que vamos directo al ecocidio. Y eso es lo que más me preocupa. Lo brutal que significa una agresión al ambiente al punto de quedar en una situación de desierto. Yo vengo de una región que es la Patagonia. Yo soy nacido en la provincia de Santa Cruz. Allí se advirtió a tiempo, pero provocó un tremendo daño ambiental las ovejas. La provincia de Santa Cruz fue poblada por miles y miles de ovejas por grandes estancieros que aprovechaban la capacidad que tiene la oveja de comer, de tener una alimentación muy dura como los pastos. Pero ocurre que las ovejas arrancan los pastos de raíz y con eso provocan una gran desertificación. Yo he visto médanos arenales en el medio de la Patagonia que tienen más de 40 kilómetros de largo por un frente de 6, 7 u 8 kilómetros y que cuando hay viento se mueven de un modo tan peligroso que provocaba la desertificación. Lo hemos advertido a tiempo, pero ese ejemplo de lo que fue la Patagonia, que afortunadamente hoy está en reducción, ya
los médanos no se mueven como se movían antes, las ovejas ya no tienen el impacto en la naturaleza que teníamos hace 60 años atrás. Pero a mí me da la imagen, si querés una fotografía de lo que puede llegar a ser Formosa, Chaco, todo el norte argentino, es esa que te estoy mostrando de la Patagonia hace unos 30, 40 años. Bien, así que es tiempo de poner manos a la obra. Esperemos que pueda suceder eso aquí. Por otro lado, ¿cuál sería el legado que te gustaría dejar a las generaciones futuras? Oh, eso me parece muy ambicioso. En realidad, yo lo que pretendo, a ver, ¿qué es lo que pretendemos con Mechi, con mi esposa? Es que los ciudadanos de a pie se hagan cargo del sistema de administración de justicia. Es decir, el sistema de administración de justicia no funciona en nuestro país para proteger la naturaleza. Tiene los empleados públicos más caros porque cobramos los mejores sueldos que se pagan en la administración pública y somos un fracaso en materia de protección de la naturaleza. Entonces, yo lo que estamos haciendo ahora con Mechi es recurrir al ciudadano de a pie, enseñarle al ciudadano de a pie a que nos llene de denuncias penales ambientales, a que justamente trabajemos con ellos en abrir muchas causas penales ambientales, porque eso va a generar impacto en el sistema de administración de justicia. Yo eso lo viví con el narcotráfico, si soy tan viejo que estoy de la época que empezamos a luchar muy fuerte contra el narcotráfico. Y la concentración del sistema penal en el narcotráfico fue porque empezaron a aparecer muchas causas. Me parece que en el tema de delitos ambientales necesitamos que la gente se reconozca víctima de un delito ambiental, lo identifique y haga la denuncia penal por el crimen ambiental del cual es víctima. Bien, y en ese sentido, si es necesario y si usted considera que le sugeriría a alguien que quiera dedicarse también justamente a defender este tipo de causas, ¿cuál sería su sugerencia? Bueno, si es abogado, necesitamos con urgencia abogados que quieran ser impulsores de los crímenes ambientales, querellantes en las causas penales por crímenes ambientales, abogados que quieran defender los pueblos originarios del vapuleo que están siendo sometidos. Estuve hace muy poco en Abrapampa, por ejemplo, donde quieren instalar un basural tremendo. Hay 350 y tantas comunidades aborígenes que se oponen al basural que quiere instalar el gobierno jujeño en Abrapampa. No tienen abogados. Necesitamos abogados que quieran realmente apoyar este esfuerzo por defender el ambiente en los tribunales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a todas las otras ciencias que ayudan a generar diagnósticos en materia ambiental, del que vos quieras, calentamiento global, ese es un diagnóstico. Bueno, a todas esas ciencias, además, habría que prepararlos para que ellos comprendan lo que es un crimen ambiental, comprendan lo que es un ecocidio y ellos también tengan herramientas para enfrentarlos. No solamente hacer diagnósticos, porque para hacer diagnósticos todos somos buenos. Esto es como ser director técnico en la selección de fútbol. Para hacer diagnóstico todos somos buenos, pero en realidad los instrumentos, las herramientas para enfrentar esos diagnósticos no los tenemos. Bien, y un mensaje para los jóvenes. Que se dediquen a trabajar en pos del ambiente. Y eso no significa dejar correr el agua en la casa o cerrar la canilla cuando te lavas los dientes. Te cuento una anécdota. Una vez a mi hija, que era chiquita, yo le pedí que cerrara la canilla porque estaba lavando los dientes. Estás dejando correr el agua, eso no está bien. Y ella me miró y me dice: papá, ¿cuántos millones de litros de agua contamina Minera La Lumbrera? Entonces, los chicos son muy transparentes, ellos advierten nuestra hipocresía. A los jóvenes yo lo que les pido es que no pierdan esa espontaneidad, que no sean hipócritas como somos nosotros los adultos mayores, que tenemos dos varas para medir, una ridícula en la cual separamos los residuos y está muy bien, y otra realmente absurda, que es que cuando se llevan los residuos a nuestra casa, van y lo queman en un basural. Así es. Y por otro lado, para los que tengan interés en poder contactarse con vos
poder contactarse justamente con esta idea e involucrarse un poquito más en la cuestión, ¿cómo pueden hacer para comunicarse? Yo tengo una página en internet que es fiscalgustavogomez.com.ar, y estoy en todas las redes. En Facebook me encuentran como Fiscal Gustavo Gómez, en Twitter Fiscal Gustavo Gómez OK, en Instagram. Hasta mi celular está en cualquier lado y en cualquier lugar, así que me llaman, me envían un correo. Mi correo electrónico es agomez@mpf.gov.ar, y permanentemente nosotros estamos recibiendo denuncias, planteos, búsquedas de prueba, orientamos los trabajos, así que siempre estamos a disposición. Y por último, la pregunta, ¿qué es lo que hace que diariamente te motive a seguir defendiendo este tipo de causas? Que se me está terminando el tiempo, y mi permanencia en este planeta Tierra, por una cuestión biológica, no va a tener muchos años más. Y me estoy dando cuenta que a lo largo de toda mi vida, en vez de mejorar en materia de defensa del ambiente, hemos empeorado. Entonces, eso realmente me desespera. Y por eso trato por todos los canales, por todos los medios, por más que me acusen de ser demasiado mediático, de tratar de dar respuestas y dar propuestas, herramientas para enfrentar lo que se viene, y que seguramente yo no voy a estar acá, pero si no se toman medidas va a ser muy lamentable. Quiero agradecerle por este tiempo, realmente es un placer tenerlo aquí en este programa, en Clic, y seguramente vamos a seguir compartiendo más temáticas sobre esto, y agradecerle por su tiempo, también a Mercedes por hacer este contacto, y esperamos que venga a Formosa, tenerlo aquí en Formosa, en algún momento veremos si no tenemos detractores para que usted pueda estar presente aquí. Estuve en Formosa. Hemos pasado por ahí, hemos dado varias charlas en Chaco hace unos meses atrás, y todo depende de la gente, depende de las organizaciones que nos invitan. De hecho, yo estoy por salir el otro sábado, voy a Tandil a dar una serie de charlas, y durante una semana estaré girando por las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Los gastos de los traslados siempre corren por nuestra cuenta, porque esta es otra de las cosas que asumimos como misión. Lo único que pedimos es que los lugares donde nos pidan ir a dar charlas se ocupen de darnos de comer y darnos un techo, y el resto todo corre por cuenta nuestra. Así que depende de los formoseños, no depende de... Seremos buenos anfitriones, si así todo lo permite. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos encontrarnos en una próxima charla. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto. El gusto es mío. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.